Ser podcast. Continuamos en Ser Historia y lo vamos a hacer de una forma que a mí me gusta especialmente, ¿no? Hablando de libros. Yo soy bibliófilo, soy devorador de libros, me encanta coleccionarlos, me encanta tener libros antiguos, sobre todo, bueno, pues mi colección de libros de Egipto antiguos es maravillosa. Me encanta todo aquello relacionado con el mundo de la creatividad, de escribir. Y en esta ocasión vamos a hablar de una mujer que durante la Segunda Guerra Mundial se caracterizó pues por ser quizás el escaparate, ¿no? O la proyección de una idea que a veces no le damos la importancia, ¿no? Que es el valor de los libros, cuidar los libros, protegerlos, sobre todo para que generaciones futuras puedan disfrutarlos, ¿no? Libros de pensamientos y de ideologías muy variadas, que todos suman. Yo siempre he dicho que no hay libro malo, todos tienen algo. Todos tienen algo bueno, aunque sea algo que te permita criticar, pero que te abre los ojos para poder ver otros temas. Y eso es un poco el perfil, ¿no? de esta mujer, Helen Nathan, de la que vamos a hablar en los próximos minutos, porque ella es la protagonista de la última novela de nuestro compañero ya y amigo de este programa, Mario Escobar. Mario, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Pues un placer estar contigo, Nacho. Escribes más que nada, estás todo el día escribiendo, 24 horas casi, ¿no? Me pasa como a ti, soy un amante de los libros desde niño y entonces cuando no estoy escribiendo estoy leyendo, es casi mi rutina diaria. Acabas de publicar con Ediciones B La Guardiana de Libros. Ya el libro anterior la novela anterior con la que estuviste aquí con nosotros, La Librera de Madrid, también hablaba de esas mujeres, ¿no? De esa mujer también relacionada con esa idea de protección de los libros, de las bibliotecas en la Segunda Guerra Mundial. Ahora quizás fue uno de esos momentos más duros, ¿no? Para los libros. Yo no sé si hay constancia de que se perdieran totalmente ejemplares de alguna edición o lo que sea, pero desde luego que las pilas, ¿no? de libros eran muy común, ¿no? Sí, fue un desastre, ¿no? Para la cultura, se paralizó el mundo editorial. La librería de Madrid trataba más de la Guerra Civil Española y de lo que sucedía, aunque la librería alemana, de origen alemán, y en cambio ahora es más el periodo entre guerras, ¿no? Porque se empezó a quemar muy pronto. Ya la llegada al poder de la Unión Soviética, ¿no? Del comunismo hizo que se purgaran muchas bibliotecas, el fascismo italiano también, pero el momento cumbre es la llegada de los nazis al poder. Van a por la cultura, enseguida se hacen con todos los medios de comunicación, cierran editoriales, destruyen sus fondos y muy poquito después empieza la quema de libros y la persecución a los bibliotecarios. Y esta novela, sobre todo, un homenaje a los bibliotecarios. Hay una escena muy conocida creo que es Indiana Jones y la última cruzada, donde sale Indiana, infiltrado entre los oficiales alemanes, que está asistiendo precisamente a una quema de libros, ¿no? Y yo siempre me acuerdo de esa escena, donde luego sale Hitler, que se topa con él y le coge el cuaderno, se lo firma. Yo soy muy friki de estas cosas y tengo un facsímil de ese cuaderno de Indiana Jones con la firma de Hitler y todo. Es una cosa muy, muy, muy friki, pero como bien dices, ese momento de entreguerras, a partir de la llegada, ¿no? de los nazis al poder a comienzos de la década de 1930, debió de suponer pues lo que temen todas las dictaduras, ¿no? Que el control del pensamiento de sus súbditos pueda pensar y se vaya de aquí para allá, y eso que más fácil que a través de un libro, ¿no? Sí, imagínate, una cosa que hicieron muy curiosa no fue suspender la edición de libros, porque el alemán medio leía mucho, sino poner títulos absurdos, ¿no? Por ejemplo, sobre el naturismo o cosas así de cómo caminar senderos por Alemania. Hombre, está bien ese tipo de libros, pero nada que fuera político, que hiciera pensar a las personas, sino que las motivara a salir al campo, ¿no? A pasear y no pensar demasiado, esta vida naturista alemana. Y fue increíble, ¿no? Cómo en muy poco tiempo los grandes escritores tienen que huir, tienen que escapar al exilio, otros tienen un exilio interior. Y algunos autores alemanes empiezan también a publicar libros en este sentido de propaganda, pura propaganda, ¿no? Pero el mundo cultural quedó paralizado completamente hasta el punto de que ya al principio de la Segunda Guerra Mundial
ya se prohíbe la publicación de papel en muchos casos porque ese papel tiene que ser usado únicamente para la propaganda y ya no se puede usar para la publicación de libros. Y una de las cosas que primero va a sufrir van a ser las bibliotecas. Llegan los nazis al poder, van a ver el catálogo de libros que hay, va a haber quema de libros, desaparición de libros, pero también de bibliotecarios. Se empieza a perseguir a los bibliotecarios con ideología diferente, se empieza a perseguir a los bibliotecarios de origen judío, se empieza a perseguir incluso a bibliotecarios que, aunque no tenían una proyección política, querían, por ejemplo, fomentar la lectura, ¿no? Y ese es el caso de nuestra protagonista, de Helen, que está en un barrio obrero alemán y quiere llevar los libros a la gente obrera alemana. ¿Quién es esta mujer? ¿Quién es esta pionera y valiente librera, bibliotecaria, Helen Nathan? Bueno, Helen Nathan es un personaje muy curioso, ¿no? Es una mujer, la primera mujer que lleva una gran biblioteca en Alemania. Es una mujer de origen judío, pero muy secularizada, que tiene ideas más bien socialistas. En ese momento... O sea, lo tenía todo para ser señalada. Sí, ahí tenía prácticamente todo. Va a dirigir una biblioteca que está en un barrio que está pues casi a las afueras de Berlín. Actualmente sería casi el centro de Berlín, pero en aquella época eran como las afueras de Berlín. Un barrio obrero que apenas había libros y durante toda su vida de bibliotecaria lo que intenta fomentar es la lectura. Va a tener problemas desde el principio porque la lucha política en los barrios obreros va a ser muy potente, ¿no? Entre sobre todo el Partido Socialista y el Partido Comunista con el Partido Nazi, esas guerras callejeras, y va a haber varios atentados contra su biblioteca. Ella va a seguir, y cuando ya los nazis llegan definitivamente al poder y empiezan a imponerse, va a ser apartada de la biblioteca y va a acabar en una librería judía, que luego al final va a ser también cerrada, pero su lucha constante es por los libros, por la cultura y por la defensa de que esa cultura llegue al más débil, al más oprimido, ¿no? del pueblo alemán, mientras que los nazis lo que están intentando es impedir eso. Sucede en la actualidad, ¿no? En todos los países donde hay dictaduras en el mundo, incluso falsas democracias, pues quizás el miedo que hay a lo que se cuente en los libros, que en muchas ocasiones ya en aquella época no sería como ahora, que todo el mundo, por ejemplo en Europa, que es el 100% de la gente, ¿no?, sabe leer y escribir, pero en otros países del mundo árabe quizás no todos saben leer y escribir y está muy focalizada, ¿no? ¿Cuál es el miedo real que subyace en esos libros? Porque claro, lo ves aquí, ¿no? En la Inquisición también, en España en el siglo XVI, perseguía el Lazarillo de Tormes. Y dices, joder, con lo divertido que es y la risa. Bueno, y Santa Teresa de Jesús, imagínate, claro, la perseguía también. Y claro, ¿dónde está el miedo? ¿Cuál es la ideología? Y lo mismo, yo soy tan idiota que hay libros que no veo, ¿no?, qué es lo que me intentan convencer, o lo mismo piensan los dictadores, que te están comiendo la cabeza con lenguaje críptico que... Bueno, es que curiosamente los libros nos hacen pensar. Imagínate cuando tenemos un libro delante, a diferencia del cine, que yo soy un gran amante del cine y de la música, tú tienes que construir la historia, recrearla en tu mente, desarrolla la imaginación y aporta nuevas ideas. Ha habido libros tan transformadores, por ejemplo, como La cabaña del tío Tom, que provocó la guerra civil norteamericana. Todo esto hace que se vea el libro como un producto peligroso. La Inquisición, como bien decías antes, también lo vio así, hasta el punto de que el castellano viejo, ¿no?, que presumía de no tener ni una gota de sangre judía, decía que no sabía leer ni escribir, ¿no?, como una demostración de esa ignorancia, ¿no? El libro fue algo sospechoso siempre. Y las bibliotecas también, porque eran donde se unían todos estos libros, era una especie de lugar secreto, ¿no? Esta biblioteca secreta un poco de Zafón, que todos hemos imaginado alguna vez, maravillosa, y desde Alejandría fueron objeto de persecución, porque eran peligrosos. Alemania era un país que ya tenía muchas bibliotecas en la que la gente humilde podía hacer un libro, porque eso es lo bueno que tiene una biblioteca, ¿no? Que tú no tienes que pagarlo, que está allí al acceso de todo el mundo, y los nazis querían destruir ese conocimiento, a pesar de que Hitler, por ejemplo, en su etapa de estudiante en Viena y luego ya casi de mendigo, frecuentaba muchísimo la biblioteca. Sabemos que era un gran lector. Mao Zedong, además de escritor y editor, fue bibliotecario. O sea, los grandes dictadores yo creo que sabían por su propia experiencia cómo ellos se habían formado y que si los demás tenían ese instrumento podían contradecirles o incluso oponérseles abiertamente, ¿no? Y los libros había que callarlos, muchas veces con las llamas y otras veces enterrándolos en sitios como un elemento peligroso. Y además ese gesto, ¿no?, de persecución de los libros se institucionalizó
De tal manera que había instituciones precisas en el gobierno nazi para la persecución y la quema y la prohibición de libros, con cargos, sus estamentos dentro de esas instituciones, ¿no? Sí, hay varias quemas simbólicas, ¿no? Hay una pequeña que además quieren decir que es como la quema de la bula de Lutero ante el Papa, ¿no? Y luego hay ya quemas más grandes que empiezan con el asalto a una biblioteca que era de una clínica de sexualidad, con la excusa de que esa clínica fomentaba pues la inmoralidad. Se va a quemar esa biblioteca. A Goering le parece muy buena idea esa propaganda, ¿no?, de quemar bibliotecas y hacerlo públicamente, y ya lo institucionaliza, lo pone por toda Alemania. En la plaza central de la Universidad de Berlín es donde se va a hacer esa quema de libros, pero casi solo es simbólica, porque es que luego, como dices tú, la purga siguió, había todo un complejo sistema administrativo que iba en busca de la destrucción de libros, no solo en Alemania, que se hizo una lista, ¿no?, de libros prohibidos, sino en toda la Europa ocupada, hasta el punto de que prácticamente se arrasaron y quemaron pues cientos de miles y millones de libros durante la Segunda Guerra Mundial. Habría títulos perfectamente conocidos y perseguidos, ¿no? Yo no sé si recuerdas alguno. Sí, a veces eran libros muy inocentes, como dices tú, ¿no? Por ejemplo, Adiós a las armas, por ser pacifista, otros libros de la época que tenían ese carácter pues también pacifista, y claro, todos los libros marxistas, El Capital y todos los libros que escribió Marx. Incluso se quemaron todos los libros de Freud por el hecho de ser judío. Y por ejemplo Thomas Mann, que era un escritor pues de novelas, Su montaña mágica, otras novelas fueron perseguidas. Su hijo Erich Mann también fue perseguido y destruidas sus novelas. Prácticamente cualquiera que se hubiera opuesto, hubiera dicho algo contra el régimen, tuviera alguna gota de sangre judía, tuviera alguna idea comunista, pero a veces eran también libros absurdos, ¿no?, que novelas muy sencillas, ¿no?, que parecía que no causaban ningún peligro, pero cuestionaban pues la idea de raza, la idea de superioridad, esa idea pues nazi de que había que crear ese hombre nuevo, ario, superior, y cualquier pequeño libro que se saliera de esa doctrina iba a ser destruido. Me viene un poco ahora la obra de Hitler, ¿no?, Mein Kampf, mi lucha. Hay un vídeo buenísimo en internet de una cosa que es que según te estaba escuchando me estaba entrando la risa, porque me acordaba de el padre le dice a su padre que compre al nieto el Minecraft, el juego. El abuelo no le entiende bien y le compra Minecraft. Y sale el vídeo del niño abriendo el regalo y claro, empieza a ver a eso con la SS y dice, ¿y esto qué es? El Minecraft, te has comprado el Minecraft, chaval, lo que había pedido tu padre al abuelo, ¿eh? Bueno, bromas aparte, volvemos a la figura de Helen Nathan. ¿Cuáles son esas vicisitudes? Imagino que la lucha sería continua, ¿no?, para intentar salvar no solamente sus libros, sino también su vida. Sí, en cuanto empieza la persecución de los libros, se intentan hacer bibliotecas secretas. Esto pasa en varias partes de Europa, ¿no? Hay una biblioteca secreta en París. En Estados Unidos, cuando empieza la quema de libros, empiezan a guardarse esos títulos y esos autores que están siendo quemados, como decías tú antes, con el temor de que llegan a desaparecer por completo. Porque claro, en aquella época no sabían todavía si el nazismo iba a ocupar toda Europa, claro, y se iba a mantener en el poder durante incluso... Bueno, el Tercer Reich iba a ser milenario, ¿no? Entonces podía durar muchísimo tiempo y había que salvar esos libros. Y Helen hace algo parecido en Berlín. Oculta, primero, antes de que la echen, en una zona pues de la propia biblioteca, una zona oculta, que eso pasó en las librerías españolas antes de la transición, ¿no?, que tenían el sitio, la puerta de atrás, los libros prohibidos, sí, donde están los libros prohibidos, y luego va a intentar hacerlo en un edificio cercano para proteger los libros, los va a sacar de la biblioteca, que eso es una vicisitud grandísima, pero su vida empieza a estar en peligro, ¿no?, como dices tú. ¿Por qué? Porque va a acabar muy pronto en uno de los primeros campos de mujeres, de concentración para mujeres, y se va a dar cuenta que la represión empieza a poco de llegar a Hitler al poder, ¿no? Empiezan estos campos de concentración donde primero se lleva a intelectuales, a personas pues con ideologías políticas, y ahí va a tener que sobrevivir, y también durante ese tiempo en ese campo va a hacer una pequeña biblioteca para las prisioneras. Una biblioteca en la que, bueno, no habría libros prohibidos, imagino. Sí, porque es que una cosa que... Era una biblioteca secreta dentro del campo. Porque muchos prisioneros llevaban libros. Estos nacieron eran poco hábiles, ¿no? Sí, pero cuando se cogía y se colgaba la ropa, ¿no?, en muchos de los campos, claro, piensa que al principio
de la organización de los campos, campos como Dachau y tal, no es la sistematización de Auschwitz, ¿no? Entonces se extraían muchas cosas y van llegando libros y algunos son rescatados y hace una pequeña biblioteca dentro del campo. Esto pasó incluso en Auschwitz, lograron hacer, hay una famosa novela que escribió un escritor zaragozano, que es La bibliotecaria de Auschwitz, que salió ya hace muchísimo tiempo, que habla sobre cómo en el campo checo una chica logra recuperar varios libros también y a partir de ahí hace una pequeña biblioteca. Imagínate en Auschwitz, con toda la problemática. Pues aquí Helen logra hacer algo parecido durante el tiempo que está en un campo, que luego logra salir, porque estos primeros campos que son de reeducación política ya la meten por una ideología, no por ser judía. Cuando supuestamente ha sido reeducada la dejan salir, y además por contactos que tenía por parte de su esposo, ¿no? Tenía varios contactos dentro del nazismo y logra escapar momentáneamente de la persecución nazi. Pero en la etapa que está en el campo logra abrir esa pequeña biblioteca. La fascinación de los libros, desde luego que es increíble, ¿no? La vida de Helen Nathan se ha convertido quizás en un referente de esa lucha en favor de los libros. Hoy creo, ¿no?, que tiene una biblioteca en Berlín con su nombre, y que estoy convencido de que mucha gente que vaya a la biblioteca le suena a Helen Nathan, pero no sabe quién era Helen Nathan, porque suele pasar aquí con las librerías que tenemos en muchos lugares, ¿no?, con nombres de escritores o de gente relativamente conocida, muy conocida en el mundo de la cultura, pero bueno, ¿no? La figura de Helen Nathan sigue viva de alguna manera, ¿no? Sí, esta biblioteca está activa. Y además yo tengo ahora el sueño, en alemán varios de mis libros han sido traducidos y han tenido mucho éxito, traducir este también para que el público alemán conozca la historia, ¿no? Claro. Igual que en su tiempo con Canción de Cuna, ¿no?, con otra Helen tan querida para mí, pues que también ayudó a los niños en el campo de concentración de Auschwitz, pues que esta Helen Nathan también sea un referente y un ejemplo de cómo se puede luchar contra el mal con una arma que parece tan sencilla, que como su libro, ¿no?, como decía también Indiana Jones, que te gusta mucho, ¿no?, que la pluma besa la espada, ¿no? En una de sus frases míticas, sí, ¿no?, también, y es así, ¿no?, muchas veces, aunque la espada parece en un momento vencer, al final la pluma logra vencer y sobrevivir a dictaduras tan terribles, no solo como la alemana, la nazi, sino la stalinista o la propia China, ¿no?, o la del Corea del Norte sobrevivirá, ¿no?, porque a veces esos libros que son destruidos se guardan en algún sitio y son recuperados. ¿Cuál fue el final de Helen Nathan? No, sin destripar nada de la novela, aunque todo el mundo yo cuando escribí libros de Tutankamón ya sabemos que murió, ¿no? Entonces han pasado muchos años, pero ¿cuál fue el final histórico real de Helen Nathan? En todas las novelas históricas al final sabemos que ha pasado ya, claro, ¿no? Ya están. Claro. La muerte real es triste, ¿no? Ella acaba suicidándose antes de que acabe la guerra, piensa que el nazismo es tan fuerte que no va a poder luchar contra él eternamente, y que al final va a acabar otra vez en un campo de concentración o torturada de alguna manera. Eso también quizás por el corte de información, ¿no?, que había en Alemania, que no sabían que los aliados estaban cada vez más cerca y se los iban a comer con patatas, ¿no? Sí, además los nazis hicieron una cosa muy bien, no nos gusta decir que hacen cosas bien, pero esta sí fue, que mantuvieron a la población alemana casi hasta el final de la guerra en muy buena situación. O sea, no hubo necesidad, hambre, no hubo carencia de casi nada, y claro, hasta que ya se empiezan a dar cuenta que empiezan a entrar por Prusia y por otras zonas a Alemania, es cuando empiezan a darse cuenta que el final es inminente. Se censuraban las cartas de los soldados que estaban en el frente. Como bien dices tú, la propaganda y la censura era tremenda. Incluso la guerra total en Alemania no se produce hasta poco menos de un año antes. Y Hitler no quería que las mujeres, por ejemplo, se incorporaran al mundo del trabajo. Temía que pasara como había pasado en la Primera Guerra Mundial, que se iban a liberar un poco de esa opresión que tenían, y no quiere la guerra total. Se prefiere traer trabajadores extranjeros para esas empresas obligados como semiesclavos, ¿no? Entonces vemos ahí que se había mantenido anestesiada la sociedad alemana, y todo lo que se está exponiendo en los campos de concentración y exterminio se está llevando a la población alemana. Prótesis, abrigos, material escolar, todo lo que llega a esos campos luego se llevaba a esa población alemana y se la mantiene aislada mentalmente pensando que va a ganar la guerra hasta que es el final. Y luego las armas secretas, las famosas armas secretas que eran la esperanza, esas bombas que se están lanzando, esos misiles que se lanzan hacia Inglaterra, pero otras que decían tener, y que eso iba a hacer que girara pues el curso de la guerra y ganaran al régimen. Desde luego, la vida de Helen Nathan, una vida apasionante, vinculada con los libros. La podéis conocer a través de esta novela publicada por Ediciones B de nuestro invitado Mario Escobar, La guardiana de libros. Una historia muy recomendable
para acercarnos a esas personas que han cuidado con tesón, con su propia vida, todo aquello relacionado con el mundo de los libros, la cultura y, en definitiva, el conocimiento. Mario Escobar, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a ti. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.